Estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. Arcángel Clam Audiolibros, por una evolución de ideas. El siguiente audio pertenece a una serie de pequeños libros que iré leyendo y subiendo a internet. No tiene la intención de lucrar o ganar beneficios de ningún tipo. De la misma manera que se descargó de internet y se compartió, usted puede hacer lo que quiera con este material, siempre y cuando mencione al autor original y lo comparta sin ánimos de lucro. ¿Por qué tener esperanzas en tiempos difíciles? And they'll say we're disturbing the peace, but there is no peace. What really bothers them is that we are disturbing the war. I start from the supposition that the world is topsy-turvy, that things are all wrong, that the wrong people are in jail and the wrong people are out of jail, that the wrong people are in power and the wrong people are out of power. I start from the supposition that we don't have to say too much about this because all we have to do is think about the state of the world today and realize that things are all upside down. History is important. If you don't know history, it's as if you were born yesterday. And if you were born yesterday, anybody up there in a position of power can tell you anything, and you have no way of checking up on it. El siguiente libro pertenece al autor Howard Zinn y fue traducido en español por Valeria Verona y cedido por editorial Hero-ed.com. El formato fue descargado desde la página de rebelión.org. Presentación. Howard Zinn es un historiador y activista político estadounidense. Sus planteamientos incorporaron ideas procedentes del marxismo, el anarquismo y el socialismo. Durante la década de 1960, fue un referente de los derechos civiles y el movimiento antibélico en los Estados Unidos. Falleció el 27 de enero del año 2010. Autor de más de 20 libros, incluyendo La otra historia de los Estados Unidos, libro donde se desmitifican muchas de las historias de gloria de varios fundadores de Estados Unidos y se habla abiertamente de la esclavitud y el abuso con el cual se fundó la nación vecina. El libro cuenta la historia de los Estados Unidos desde un ángulo visto por los trabajadores, los negros, los extranjeros, las mujeres, etc., en lugar de presidentes y grandes héroes de la historia. Altamente recomendable. Comenzamos. ¿Por qué tener esperanzas en tiempos difíciles? Me habían invitado a dar una charla en Kalamazoo, Michigan. Era la noche del último debate presidencial televisado de la campaña de 1992, y para mi sorpresa había cientos de personas en el público. ¿Necesitaban descansar de la locura electoral, tal vez? Era el 50º año de la llegada de Colón al hemisferio occidental, y yo iba a hablar sobre el legado de Colón, de 1492 a 1992. 10 años antes, en las primeras páginas de mi libro, La otra historia de los Estados Unidos, había escrito sobre Colón de una manera que asustó a los lectores. Ellos, como yo, habían aprendido en la escuela primaria que Colón fue uno de los grandes héroes de la historia universal, un héroe admirable por su osada proeza llena de imaginación y coraje. Y nunca nadie había cuestionado este relato, aunque hubieran seguido educándose hasta la universidad. En mi relato, yo admitía que Colón era un marinero intrépido, pero además señalaba, en base a su propio diario y al testimonio de varios testigos, que había sido perverso en la manera de tratar a los gentiles aruacos que lo recibieron en la llegada a este hemisferio. Los esclavizó, torturó, asesinó, todo en pos de la riqueza. Sugerí que él representaba los peores valores de las civilizaciones occidentales: codicia, violencia, explotación, racismo, conquista, hipocresía.
ya que afirmaba que era un cristiano devoto. El éxito de la otra historia de Estados Unidos nos tomó por sorpresa a mí y a varios editores. En su primera década tuvo 24 reimpresiones, vendió 300,000 copias, fue nominado al Premio Americano del Libro y se publicó en Gran Bretaña y Japón. Empecé a recibir cartas de todo el país, y una gran parte de esas cartas representaba una reacción arrebatada contra el primer capítulo sobre Colón. La mayoría de las cartas era de agradecimiento por haberles contado una historia que no se ha contado antes. Unas pocas eran de indignación y escepticismo. Un estudiante secundario de Oregón, a quien la profesora había asignado el libro, me escribió: "Usted dijo que sacó gran parte de esta información del propio diario de Colón. Me pregunto si existe ese diario, y si es así, ¿por qué no forma parte de nuestra historia? ¿Por qué nada de lo que usted dice figura en mi libro de historia?". Una madre de California se puso furiosa cuando miraba un ejemplar de la otra historia de los Estados Unidos que su hija había traído del colegio y exigió que la junta escolar investigara al profesor que usaba el libro para dar clases. Se hizo evidente que el problema, sí, yo representaba un problema, no era únicamente mi irreverencia para con Colón, sino también todo mi enfoque de la historia estadounidense. En la otra historia de los Estados Unidos, insistí como lo expresó un crítico, en una perspectiva completamente distinta. Un barajar y dar de nuevo con respecto a quienes son héroes y quienes son villanos. Los padres fundadores estadounidenses no fueron solamente ingeniosos organizadores de una nueva nación, aunque en verdad fueron eso. Además, eran hombres blancos que poseían riquezas y esclavos, comerciantes, poseedores de acciones y bonos, temerosos de que una rebelión de las clases más bajas, o como lo expresó James Madison, de una división equitativa de la propiedad. Nuestros héroes militares, Andrew Jackson, Teddy Roosevelt, eran racistas, asesinos de aborígenes, amantes de la guerra, imperialistas. Nuestros presidentes más liberales, Jefferson, Lincoln, Wilson, Roosevelt, Kennedy, estaban más interesados en el poder político y en el engrandecimiento nacional que en los derechos de las personas que no pertenecían a la raza blanca. Mis héroes eran los granjeros de la rebelión de Chai, los abolicionistas negros que violaban la ley para liberar a sus hermanos y hermanas, los que fueron a la cárcel por oponerse a la Primera Guerra Mundial, los trabajadores que hacían huelga en contra de las corporaciones poderosas, desafiando a la policía y a los civiles armados, los veteranos de Vietnam que se pronunciaban en contra de la guerra, las mujeres que exigieron igualdad en todos los aspectos de la vida. Hubo historiadores y profesores que se alegraron de contar con mi libro. Sin embargo, varias personas estaban molestas. Para ellos, yo estaba fuera del lugar. Era irreverente. Si hubieran sanciones penales por eso, tal vez me habrían acusado de ataque con arma mortal, un libro, o de alteración del orden público, por haber hecho ruidos indecentes en un club exclusivo, o de haber interrumpido ilegalmente en el domingo sagrado de la tradición historiográfica. Para algunas personas, no solo mi libro estaba fuera de lugar, toda mi vida estaba fuera de lugar. En mí había algo antipatriótico, subversivo, peligroso. En mi crítica de tantas cosas que pasaban en esta sociedad, durante la Guerra del Golfo de 1991, di una charla a una asamblea de una escuela secundaria de Massachusetts, una escuela privada en la que los alumnos provenían de familias adineradas y de los que se decía que el 95% estaba a favor de la guerra. Dije lo que pensaba y sorprendentemente me aplaudieron muchos. Pero después, en una aula donde se realizaba una reunión con un pequeño grupo de alumnos, una chica que me había estado mirando con una obvia hostilidad durante todo el debate, habló con enojo en la voz. Entonces, ¿por qué vive usted en este país? Sentí una punzada de dolor. Era algo que yo ya sabía que la gente se preguntaba a menudo, aunque no lo dijera. Era la cuestión del patriotismo, de la lealtad al país, que surge una y otra vez cuando alguien critica la política exterior, evade el servicio militar
o se niega a jurar lealtad a la bandera. Traté de explicar que yo amaba al país, el pueblo, pero no el gobierno en turno. Creer en la democracia era creer en los principios de la Declaración de la Independencia. Creer que el gobierno es una creación artificial establecida por el pueblo para defender el derecho que todos tenemos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Yo interpretaba que el conjunto de todos comprendía a hombres, mujeres y niños de todo el mundo, que tienen derecho a la vida, un derecho que no pueden quitarles ni nuestro gobierno ni el de ellos. Cuando un gobierno traiciona esos principios democráticos, ese gobierno es antipatriótico. En ese caso, el amor por la democracia requeriría oponerse a ese gobierno, requeriría entonces estar fuera del lugar. La publicación de la otra historia de Estados Unidos trajo conmigo pedidos en todo el mundo para que hablara. Así que ahí estaba yo, en Kalamazoo, aquella noche de 1992, y hablando de la importancia que tiene para nosotros decir la verdad sobre Colón. Y, en realidad, yo no estaba interesado en Colón, sino en las cuestiones que surgen de su interacción con los nativos. ¿Es posible que hoy en día la gente supera la historia y conviva con igualdad y con dignidad? Al final de la charla, alguien me hizo una pregunta que escuché muchas veces con distintas palabras. Teniendo en cuenta las noticias deprimentes del mundo, usted parece sorprendentemente optimista. ¿Qué le da esperanzas? Intenté dar una respuesta. Dije que entendía que el estado del mundo era deprimente, pero que era cierto que yo era optimista. El que me hizo la pregunta había captado muy bien mi estado de ánimo, para él y para otros. El mío era un enfoque abundantemente alegre de un mundo injusto y violento. Pero para mí, lo que a menudo tildan con desprecio de idealismo romántico y de pensamiento lleno de esperanzas, está justificado si incita a la acción para cumplir esos deseos, es decir, darle vida a esos ideales. La voluntad para llevar a cabo tal acción no puede basarse en certezas, sino en las posibilidades que se vislumbran en una lectura de la historia distinta del usual relato penoso de las crueldades humanas. En una lectura así, podemos encontrar resistencias a la guerra, y no solo guerra, rebelión contra la injusticia, y no solo injusticia, sacrificio, y no solo egoísmo, desafío, y no solo silencio frente a la tiranía, compasión, no solo indiferencia. Los seres humanos muestran una amplia gama de cualidades, pero habitualmente se pone énfasis en las peores. Y con demasiada frecuencia el resultado de ese énfasis es que nos descorazonamos, y sin embargo, si pensamos en toda la historia, vemos que ese espíritu se niega a rendirse. La historia está llena de ejemplos de momentos en que la gente se unió, superando obstáculos enormes para luchar por la libertad y la justicia. Y ganó. No con demasiada frecuencia, por supuesto, pero sí lo suficiente como para sugerir que es posible más veces. Los ingredientes esenciales de esas luchas por la justicia son seres humanos que, aunque fuera por un momento, aunque estuvieran acosados por el miedo, rompieron con lo establecido e hicieron algo, por pequeño que fuera, y aún los actos más pequeños, más antiheroicos, se suman a esa reserva de leña que puede encenderse por alguna circunstancia sorprendente y empezar el incendio de un cambio tumultuoso. Los individuos son los elementos necesarios, y mi vida siempre estuvo llena de tipos de individuos comunes y extraordinarios, cuya existencia me dio esperanzas. Y de hecho, el público de Kalamazoo, evidentemente preocupado por el mundo al margen de los resultados electorales, era la prueba viviente de las posibilidades de cambio en este mundo difícil. Aunque yo no se lo dije a la persona que me hizo la pregunta, yo había conocido gente así aquella noche, en aquella misma ciudad. Durante la cena, antes de la charla, estuve con el cura de la parroquia de la universidad, un hombre con la corpulencia de un jugador de fútbol americano, deporte que había jugado años antes. Le hice la pregunta que le hago a menudo a la gente que me cae bien.
¿De dónde sacó las ideas singulares que tiene? La de él fue una respuesta de una sola palabra, la misma que dan tantos hombres: Vietnam. Muy a menudo las respuestas a preguntas esenciales sobre la vida solo tienen una palabra: los campos de concentración judíos, Hungría, Ática, Vietnam. El cura había estado ahí como capellán. Su comandante en jefe era el coronel George Patton III. Como digno hijo de su padre, a Patton le gustaba decir de sus soldados que eran asesinos de la Gran Siete, y no quería usar la gran puta, porque no dudaba en decir la palabra asesinos. Patton ordenó al capellán llevar una pistola mientras estuviera en zona de combate. El capellán se negó, y a pesar de las amenazas siguió negándose. Salió de Vietnam con sus convicciones fuertes, y no solo en contra de esta guerra, sino de todas las guerras. Y cuando habló conmigo, viajaba continuamente a El Salvador, para ayudar a la gente que luchaba contra los escuadrones de la muerte y la pobreza. En la cena también conocí a un joven profesor de sociología de la Universidad Estatal de Michigan, criado en Ohio por padres de clase trabajadora. Él también había terminado oponiéndose a la guerra de Vietnam. Ahora enseñaba criminología y no realizaba investigaciones sobre asaltos y carteristas. Investigaba el crimen de guante blanco, los funcionarios de gobierno y ejecutivo de corporaciones, cuyas víctimas no eran individuos, sino la sociedad en su conjunto. Es notable la cantidad de historia que puede haber en un grupo pequeño. En nuestra mesa también había una mujer joven, recientemente graduada en la universidad, que estaba ingresando en la escuela de enfermería para poder ser útil en pueblos de Centroamérica. La envidiaba. Como muchos de los que escriben, hablan, enseñan, ejercen el derecho y predican, gente cuya contribución a la sociedad es tan indirecta, tan incierta. Pensé en los que brindan ayuda inmediata: los carpinteros, las enfermeras, los granjeros, los choferes de autobuses escolares, las madres. Me acordé del poeta chileno Pablo Neruda, que escribió un poema sobre su deseo de toda la vida de poder hacer algo útil con las manos. Hacer una escoba, nada más que una escoba. No le dije todo eso a la persona que me hizo la pregunta en Kalamazoo. En realidad, para contestarle, hubiera tenido que decirle mucho más sobre por qué tenía tantas esperanzas aparentemente inexplicables frente al mundo de la manera en que lo conocemos. Hubiera tenido que repasar mi vida entera. Hubiera tenido que contarle que fui a trabajar a un astillero a los 18 años y que pasé 3 años trabajando en las dársenas, con frío y calor, en medio de ruidos ensordecedores y emanaciones peligrosas, que construí buques de guerra y botes de desembarco en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Hubiera tenido que contarle que me alisté en la Fuerza Aérea a los 21 años y me entrené como bombardero y volé misiones de combate en Europa, y más tarde me hice preguntas difíciles de contestar sobre lo que había hecho en la guerra. Y que me casé, fui padre, fui a la facultad por el G-Bill, ley de veteranos, mientras trabajaba cargando camiones en un galpón, y mi esposa trabajaba también, y nuestros 2 hijos estaban en una guardería estatal de caridad, y todos vivíamos en el departamento para gente de bajos recursos en el Lower East Side de Manhattan, y que obtuve mi doctorado de Columbia y mi primer trabajo verdadero de profesor. Tuve varios trabajos no del todo verdaderos como profesor, y tuve que vivir y enseñar en una comunidad de negros en un estado sureño durante 7 años, y tendría que hablar sobre los alumnos de Spelman College que un día decidieron trepar el muro de piedra simbólico y real que rodea la ciudad universitaria para sentar precedentes en los primeros años del movimiento por los derechos civiles, y sobre mis experiencias en aquel movimiento en Atlanta, en Albany, Georgia y Selma, Alabama, en Hattiesburg y Jackson, y Greenwood, Mississippi. Hubiera tenido que contar que me mudé al norte para dar clases en Boston, y que me uní a las protestas contra la guerra de Vietnam, y que me arrestaron media docena de veces. El lenguaje oficial de los cargos era siempre interesante: vagancia y vagabundeo,
alteración del orden público, resistencia a desalojar un área, y que viajé a Japón y a Vietnam del Norte, y que hablé en cientos de encuentros y de reuniones políticas, y que ayudé a un cura católico buscado por la policía a pasar a la clandestinidad. Hubiera tenido que recordar las escenas de varios tribunales en los que declaré en la década de 1970 y 1980. Hubiera tenido que hablar de los presidiarios que conocí, con condenas cortas y perpetuas, y de cómo influyeron en mi opinión sobre la cárcel. Cuando me transformé en profesor, me fue imposible dejar mis propias experiencias fuera del aula. Con frecuencia me preguntaba cómo hacían tantos profesores para pasar un año con un grupo de alumnos y no revelar nunca quiénes eran, qué clase de vida llevaban, de dónde provenían sus ideas, en qué creían o qué querían para ellos, para sus alumnos y para el mundo. ¿Acaso el hecho mismo de que esconden todo eso no nos dice algo terrible? Que se puede separar el estudio de la literatura, la historia, la filosofía, la política y las artes de nuestra propia vida, nuestras convicciones más profundas sobre el bien y el mal. Cuando daba clases, nunca oculté mis opiniones políticas, mi odio contra la guerra y el militarismo, mi furia cuando veo la desigualdad racial, mi creencia en un socialismo democrático, en una distribución justa y racional de la riqueza del mundo. Dejé bien claro mi odio contra cualquier tipo de intimidación, ya sea de países poderosos a países más débiles, de gobiernos a ciudadanos, de empleadores a empleados, o de cualquiera de la izquierda o de la derecha, que piensa que tiene el monopolio de la verdad. En esta mezcla de activismo y enseñanza, esta insistencia en que la educación no puede ser neutral en cuestiones cruciales de nuestros tiempos, este movimiento de ida y de vuelta entre el aula y las luchas externas por parte de profesores que esperan que sus alumnos hagan lo mismo, siempre asustó a los guardianes de la educación tradicional. Ellos prefieren que la educación simplemente prepare a la nueva generación para ubicarse en un lugar adecuado en el viejo orden, no para que ponga en tela de juicio ese orden. Cuando empezaba a dar clases, yo siempre dejaba claro a mis alumnos que iban a recibir mi punto de vista, pero que iba a tratar de ser justo con otros puntos de vista. Alentaba a mis alumnos a disentir conmigo. No afirmaba ser dueño de una objetividad que no era ni posible ni deseable. No se puede ser neutral en un tren en movimiento, les decía. Algunos se desconcertaban con la metáfora, en especial si la interpretaban literalmente, y trataban de disecar su significado. Otros captaban de inmediato lo que quería decir, que las circunstancias ya se están moviendo en ciertas direcciones mortales, y que ser neutral significa aceptar eso. Nunca creí que estuvieran imponiendo mi punto de vista a hojas en blanco, a mentes inocentes. Mis alumnos habían tenido un largo periodo de adoctrinamiento político antes de llegar a mi clase, en la familia, en la escuela secundaria, en los medios masivos de comunicación, en un mercado dominado durante tanto tiempo por la ortodoxia. Lo único que yo quería hacer era ofrecer mis mercaderías en un carrito pequeño entre los demás y dejar que los alumnos eligieran entre ellas. Los miles de jóvenes que pasaron por mis clases durante años me dieron esperanzas para el futuro. En la década de 1970 y 1980, todos los que estaban del otro lado parecían quejarse de la ignorancia y pasividad de esa generación actual de estudiantes. Pero cuando yo los escuchaba, leía sus diarios y trabajos, y sus informes sobre la actividad comunitaria que formaba parte de su tarea asignada, me conmovía la sensibilidad frente a la injusticia que veía en ellos, el afán que tenían de formar parte de alguna buena causa, su potencial para cambiar el mundo. El activismo estudiantil de los 80s fue pequeño en proporción, pero en ese momento no había ningún movimiento nacional importante al que vincularse, y había grandes presiones económicas de todos lados para hacer dinero y tener éxito, entre comillas, y sumarse al mundo de los profesionales prósperos. Sin embargo, muchos jóvenes querían otra cosa,
Así que yo no me desesperé. Me acordé que en la década de 1950 había observadores arrogantes que hablaban de la generación silenciosa como un hecho indiscutible. Y luego, como para hacer estallar ese concepto, empezó la década de 1970. Hay algo más de lo cual es más difícil hablar, que fue crucial para mi espíritu, mi vida privada. Qué suerte he tenido de vivir mi vida con una mujer notable, de una belleza de cuerpo y alma, que veo repetida en nuestros hijos y nietos. Ross compartió y ayudó, trabajó como asistente social y docente. Después desarrolló su talento como pintora y música. Ama la literatura y se convirtió en la primera correctora de todo lo que yo escribía. Vivir con ella me dio una idea más intensa de lo que sí es posible en este mundo. Y sin embargo, soy completamente consciente de las malas noticias con que nos enfrentamos constantemente. Me rodean, me inundan, me deprimen intermitentemente y me enfurecen. Pienso en los pobres de hoy en día. Muchos viven en los guetos de los que no son blancos, con frecuencia a pocas cuadras de fabulosas riquezas. Pienso en la hipocresía de los líderes políticos, en el control de la información por medio del engaño, de la opinión, y en cómo en todo el mundo los gobiernos explotan el odio étnico y nacional. Soy consciente de la violencia cotidiana que se ejerce contra la mayor parte de la raza humana. Toda esa violencia representada por imágenes de niños hambrientos, niños inválidos y tullidos. El bombardeo y la matanza de niños, oficialmente declarado como un daño colateral. Mientras escribo esto, en el invierno de 1996, el ánimo general es de desesperación. El fin de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética no significó la paz mundial. En los países del bloque soviético hay desesperación y desorden. Hay una contienda brutal en los Balcanes y más violenta en África. La élite próspera del mundo considera conveniente ignorar el hambre en los países azotados por la pobreza. Los Estados Unidos y otras potencias siguen vendiendo armas a cualquier país que las compre a precios redituables. El costo humano no importa. En este país, la euforia que acompañó la elección de un joven presidente presuntamente progresista en 1992 se ha evaporado. Al parecer, el nuevo liderazgo político del país carece de la visión, la audacia, la voluntad de romper con el pasado. Al igual que el anterior, mantiene un enorme presupuesto militar que distorsiona la economía y solo hace posible esfuerzos insignificantes para compensar la inmensa brecha entre los ricos y los pobres. Sin esa compensación, las ciudades siguen flageladas por la violencia y la desesperación, y no hay señales de un movimiento nacional que pueda cambiar esta situación. Únicamente el correctivo de la perspectiva histórica puede iluminar nuestra penumbra. Nótese con qué frecuencia nos sorprendimos en este siglo por el repentino surgimiento de un movimiento popular, el repentino derrocamiento de una tiranía, la repentina aparición de una llama que creíamos extinguida. Nos sorprendemos porque no percibimos lo que se cocina a fuego lento, la indignación, los primeros sonidos débiles de protesta, las señales dispersas de resistencia que, en medio de nuestra desesperación, augura la emoción del cambio. Los actos aislados empiezan a unirse, las iniciativas individuales se funden en acciones organizadas. Y un día, generalmente en el momento en que la situación parece más desesperante, irrumpe un movimiento en la escena. Nos sorprendemos porque no vemos que bajo la superficie del presente siempre hay material humano para el cambio. La indignación contenida, el sentido común, la necesidad de pertenecer a una comunidad, el amor por los niños, la paciencia de esperar el momento justo para actuar junto con otros. Estos son los elementos que afloran a la superficie cuando aparece un movimiento social en la historia. Las personas son prácticas, quieren cambios pero se sienten impotentes, solas.
No quieren ser la hoja de hierba que sobresale, la que cortan primero. Esperan la señal de otro que haga el primer movimiento o el segundo movimiento. Y algunas veces en la historia hay personas intrépidas que se arriesgan pensando que, si ellos hacen el primer movimiento, otros lo seguirán rápidamente y no permitirán que los corten. Y si entendemos esto, somos nosotros los que podemos dar el primer paso. Esto no es una fantasía. Así es como ocurrieron los cambios una y otra vez en el pasado. Incluso en el pasado muy reciente. Estamos tan abrumados por el presente. Una catarata de imágenes e historias que nos empapa todos los días y que ahoga esa historia. Entonces, no es extraño que perdamos las esperanzas. Me doy cuenta de que es más fácil para mí abrigar esperanzas porque en muchos aspectos tuve mucha suerte. Para empezar, tuve suerte de haber escapado de las circunstancias de mi infancia. Tengo recuerdos de mi padre y mi madre, que se conocieron como obreros industriales inmigrantes y trabajaron duro toda la vida y nunca salieron de la pobreza. Siempre me siento un poco furioso cuando oigo la voz de los arrogantes y acaudalados. Tenemos un sistema maravilloso. Si se trabaja duro, se logra el éxito. Qué duro trabajaron mis padres. Qué valientes fueron para mantener a 4 hijos con vida en los conventillos, sin agua caliente de Brooklyn. Suerte después de pasar de un mal trabajo a otro, y de encontrar un trabajo que amaba. Suerte de encontrar gente notable por todos lados, y de tener tantos buenos amigos. Y además, suerte de estar vivo porque mis 2 mejores amigos de la Fuerza Aérea, Joy Perry, de 19 años, y Ed Brooklyn, de 26 años, murieron en las últimas semanas de la guerra. Fueron mis compañeros de entrenamiento básico en el cuartel de Jefferson, Missouri. Marchábamos juntos en el calor del verano. Salíamos de licencia juntos los fines de semana. Aprendimos a volar Piper Cubs en Vermont y jugamos básquet en Santa Ana, California, mientras esperábamos a que nos asignaran tareas. Después Joe se fue a Italia como bombardero, Ed al Pacífico como piloto y yo a Inglaterra como bombardero. Joe y yo nos escribíamos y yo le hacía las bromas que les hacíamos siempre, los que volábamos los B-17 y los que volaban los B-24. Los llamábamos B-2 colisión 4. La noche en que terminó la guerra en Europa, mi tripulación viajó a Norwich, la ciudad principal de East Anglia, donde todos estaban en la calle, locos de alegría. La ciudad radiante, iluminada con luces, que habían estado apagadas durante 6 años. La cerveza corría a raudales, se envolvían grandes cantidades de pescado y patatas fritas en papel de diario, y se entregaban a todo el mundo. La gente bailaba y gritaba y se abrazaba. Unos días después me devolvieron la última carta que le había mandado a Joy Perry, con una anotación en lápiz en el sobre. Fallecido. Una despedida demasiado rápida para la vida de un amigo. Mi tripulación voló de vuelta por el Atlántico en un B-17 viejo y estropeado por las batallas, lista para seguir bombardeando en el Pacífico. Después llegaría la noticia de una bomba atómica sobre Hiroshima, y nos sentimos agradecidos porque la guerra había terminado. No tenía idea entonces de que visitaría Hiroshima y conocería gente ciega y lisiada que había sobrevivido a la bomba, ni de que ese día reconsideraría ese bombardeo y todo lo demás. Cuando terminó la guerra y estaba de vuelta en Nueva York, busqué a la esposa de Ed Brooklyn. Él había salido escondida de Fort Dix la noche anterior a la partida hacia el extranjero para pasar una última noche con ella. Me contó que Ed se había estrellado en el Pacífico y había muerto justo antes de que terminara la guerra, y de que ella había quedado embarazada la noche que él la vio sin permiso. Años más tarde, cuando daba clases en Boston, alguien se me acercó después de la clase con una nota. La hija de Ed Brooklyn quiere encontrarse con usted. Nos encontramos y le conté todo lo que sabía sobre el padre, que ella nunca había visto. Así que siento que recibí un regalo, y merecido,
simplemente suerte, de casi 50 años de vida. Siempre soy consciente de eso. Durante muchos años después de la guerra, tuve un sueño recurrente. 2 hombres caminaban delante de mí en la calle, se daban la vuelta y eran Joe y Ed. En lo más profundo de mi psique, creo, está la idea de que les debo algo porque yo tuve suerte y ellos no. Por supuesto que quiero divertirme, no tengo ganas de ser un mártir, aunque conozco a algunos mártires y los admiro. Sin embargo, le debo algo a Joe y a Ed. No puedo desperdiciar mi regalo, tengo que usar bien estos años para mí. Y para ese nuevo mundo que creímos que nos prometía la guerra, que se llevó sus vidas. Así que no tengo derecho a la desesperación. Insisto con la esperanza. Sí, es un sentimiento, pero no es irracional. La gente respeta los sentimientos, pero necesita razones. Razones para seguir adelante, para no rendirse, para no refugiarse en el lujo privado o la desesperación privada. La gente quiere prueba de esas posibilidades, de la conducta humana que les acabo de hablar. Sugerí que hay razones, pienso que hay pruebas, pero son demasiadas para decírselas a la persona que me hizo la pregunta en Kalamazoo aquella noche. En la primavera de 1998, tomé la súbita decisión de dejar de dar clases, después de 30 y tantos años en Atlanta y Boston, y 3 cargos de profesor visitante en París. La decisión me sorprendió, porque me encanta enseñar, pero quería más libertad para escribir, para hablarle a la gente por todo el país, para dedicar más tiempo a mi familia y amigos. Tendría más oportunidad de hacer cosas con Ross, que había dejado el trabajo social y estaba tocando música y pintando. Nuestra hija y su esposo, Myla y John Kabat-Zinn, vivían en la zona de Boston y podíamos pasar más tiempo con sus hijos, nuestros nietos, Will, Naushon, Serena. Nuestro hijo Jeff y su esposa, Crystal Lewis, vivían en Wilflet, en Cape Cod, donde él dirigía y actuaba con la compañía Wilflet Harbor Actors Theatre. Podríamos prestar más atención a su trabajo, mientras disfrutábamos de las magníficas playas y del aire marino del Cabo, donde compartíamos una casa de veraneo con nuestros viejos amigos, de Spearman, Pat y Henry West. También estaba deseoso de dedicarme más a mi interés por escribir obras de teatro. Había visto a todos los miembros de mi familia involucrarse en el teatro. Myla y Ross habían actuado en Atlanta y Boston. Jeff hizo de eso su vida. Cuando terminó la guerra de Vietnam y sentí un poco de espacio para respirar, escribí una obra sobre Emma Goldman, la anarquista feminista que alrededor del principio del siglo causó sensación en los Estados Unidos con sus ideas audaces. Emma se produjo primero en Nueva York, en el Teatro para la Nueva Ciudad, y la dirigió Jeff. Me gustaba la idea de que mi hijo y yo trabajáramos juntos, hombro a hombro, pero la verdad era que como director, él era responsable. Fue una colaboración cálida y maravillosa. Después la obra se produjo en Boston, con la dirección brillante de Maxine Klein, y tanto los críticos del teatro como el público se entusiasmaron con ella. Estuvo en el cartel 8 meses y fue el récord de permanencia de 1977 en Boston. Hubo más producciones en Nueva York, Londres, Edimburgo y después, traducida al japonés, una gira por Japón. Me contagié de la fiebre del mundo del teatro y nunca me curé. La noticia de que dejaba Boston parecía difundirse. Mi última clase estuvo especialmente poblada, con gente que no era parte de ella en realidad. De pie contra la pared, o sentada en los pasillos, contesté preguntas sobre mi decisión, y tuvimos un debate final sobre la justicia, el papel de la universidad, y el futuro del mundo. Después les dije que terminaba la clase media hora antes, y les expliqué por qué. Había una lucha entre el cuerpo de profesores de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Boston y la administración, que había decidido cerrar la escuela porque no producía suficiente dinero, y por supuesto, pensaban echar a los profesores.
Ese mismo día, las enfermeras hacían una manifestación de protesta. Yo pensaba unirme a ellas e invité a mis alumnos a que vinieran conmigo. Ross me había dado la idea la noche anterior. Cuando salí del aula, alrededor de 100 alumnos vinieron conmigo. Las enfermeras, que necesitaban ese apoyo con desesperación, nos recibieron con alegría y marchamos todos juntos. Parecía la manera apropiada de terminar mi carrera como profesor. Yo siempre había dicho que una buena educación era una síntesis de adquisición de conocimientos a través de los libros y el compromiso con la acción social. Siempre había dicho que ambas cosas enriquecían mutuamente. Queda que mis alumnos supiesen que la acumulación de conocimientos, aunque es fascinante en sí misma, no es suficiente teniendo en cuenta que hay tanta gente en el mundo que no tienen la oportunidad de sentir esa fascinación. Pasé los años siguientes respondiendo invitaciones y charlas y viajando por todo el país. Lo que descubrí fue alentador. En cualquier ciudad del mundo, pequeña o grande, en cualquier estado, siempre había un grupo de personas que se interesaban por los enfermos, los hambrientos, las víctimas del racismo, las víctimas de la guerra, y que hacían algo, por pequeño que fuera, con la esperanza de cambiar el mundo. En cualquier lugar que estuviese, Dallas, Texas o Ida, Oklahoma o Shreveport, Luisiana o Nueva Orleans, o San Diego o Filadelfia, o Presque Island, Maine o Bloomington, Indiana o Olympia, Washington, etc. Encontraba personas así, y más allá del puñado de activistas, parecía haber miles de personas abiertas a ideas no ortodoxas. Pero tendían a no conocer la existencia del otro, y por lo tanto, aunque persistían, lo hacían con la desesperada paciencia de Sísifo, cuando empujó la gran piedra cuesta arriba. Traté de decirle a cada grupo que no estaba solo, que las personas desanimadas por la falta de un movimiento nacional era la prueba misma de la posibilidad de ese movimiento. Supongo que estaba tratando de convencerme a mí mismo, además que a ellos. La guerra del Golfo Pérsico contra Irak a principios de 1991 fue especialmente desalentadora para todos aquellos que confiaban en que Vietnam había acabado con la era de acciones militares estadounidenses a gran escala. Los diarios informaban que el 90% de los encuestados apoyaba la decisión del gobierno del presidente Bush de ir a la guerra. Todo el país aparecía festonado con cintas amarillas para expresar el apoyo a las tropas del Golfo. No era fácil oponerse a la guerra y dejar muy claro al mismo tiempo que, en realidad, cuando queríamos traer a las tropas de vuelta a casa, las estábamos apoyando a nuestra manera. En el clima caliente de esos días, ese tipo de afirmación parecía imposible. Sin embargo, seguí sorprendiéndome en todos los lugares a los que fui. No estaba hablando solamente para públicos pequeños y selectos, públicos que se oponían a la guerra. Hablaba para grandes asambleas de alumnos, de universidades y escuelas secundarias, y mi crítica a la guerra del Golfo y a la guerra en general recibía siempre un consenso vigoroso. Llegué a la conclusión de lo que ocurría no era que las encuestas estuvieran equivocadas cuando mostraban un 90% de apoyo, sino que el apoyo era superficial, delgado como un globo, inflado artificialmente por la propaganda política gubernamental y la colaboración de los medios de comunicación. Un apoyo que se podía pinchar con unas pocas horas de examen crítico. Cuando llegué en medio de la guerra a un community college de una ciudad de Texas, una ciudad dedicada a la actividad petrolera y química cerca de la costa del Golfo, encontré el salón de conferencias atestado de unas 500 personas más o menos, en general de más edad que los estudiantes, veteranos de Vietnam, obreros jubilados, mujeres que volvían a estudiar después de crear una familia. Me escucharon en silencio y yo hablé de la futilidad de la guerra y la necesidad de usar el ingenio humano para encontrar otras maneras de resolver problemas de agresión e injusticia. Y después me aplaudieron mucho. Toda una ovación. Mientras hablaba, vi a un hombre sentado en la parte de atrás del salón. Un hombre que rondaba los 40 años, de traje y corbata, con pelo oscuro y bigote. Y supuse que era de alguna parte de Medio Oriente. Durante el largo periodo de preguntas y debate, se mantuvo en silencio. Pero cuando el moderador dijo:
¿Alguna otra pregunta? Alzó la mano y se levantó. Soy iraquí, dijo. En el salón se hizo un gran silencio. Después nos contó que hacía 2 años se había hecho ciudadano estadounidense y que durante la ceremonia mujeres de la asociación, hijas de la Confederación, habían repartido banderitas de los Estados Unidos a los flamantes ciudadanos. Estaba muy orgulloso. Puse esa banderita en mi escritorio de trabajo. La semana pasada escuché en el noticiero que aviones estadounidenses habían bombardeado mi pueblo, al norte de Irak, un lugar sin ninguna importancia militar. Saqué la bandera de mi escritorio y la quemé. El silencio en el recinto era total y absoluto. El hombre hizo una pausa. Me dio vergüenza ser estadounidense. E hizo otra pausa. Hasta esta noche que vine acá y lo escuché a todos ustedes y pronunciarse en contra de la guerra. Se sentó. Por un momento nadie hizo ni un ruido y después él se sentó. Por un momento nadie hizo ni un ruido y después el salón resonó con un gran aplauso. Larry Smith, mi anfitrión en la ciudad de Texas, era miembro del cuerpo de profesores del college, un tejano flaco y barbudo que parecía el Tom Joad de las uvas de la ira. En cierto momento su carrera se convirtió en objeto de controversia cuando un colega lo acusó de tener ideas radicales y de ser anti-estadounidense, y sugirió a los miembros del directorio que lo despidieran. Se realizó una reunión en la que alumno tras alumno dijo que Larry Smith era un profesor estupendo y que les había empleado el pensamiento de muchas formas. Una mujer que había sido alumna de él dijo: todos los profesores son como las páginas de un libro, y sin la edición completa nunca vamos a tener toda la historia. El presidente del college dijo: si criticar al gobierno es ser antiestadounidense y procomunista, sospecho que todos somos culpables. Los miembros del directorio votaron por unanimidad el apoyo a Smith. En la primavera de 1992, me invitaron a Wilkes-Barre, Pensilvania, allá en el valle de Wyoming, donde se juntan los ríos de Lackawanna y Susquehanna, donde justo antes de la revolución, una compañía que quería la tierra quemó todos los hogares de los aborígenes hasta reducirlos a cenizas. Había varios cientos de personas unidas en un consejo de distintas creencias. En ese consejo, grupos feministas y pro-desarme trabajaban juntas, y gran parte de su actividad era para ayudar a los pueblos centroamericanos que luchaban contra los gobiernos militares apoyados por los Estados Unidos. Una monja y un cura eran mis anfitriones en ese lugar. El cura, el padre Jim Doyle, enseñaba ética en King's College, en Wilkes-Barre. Había sido traductor de italiano en campos de prisioneros de guerra en la Segunda Guerra Mundial, y más tarde el impacto que le causó la guerra de Vietnam lo llevó a iniciarse en la actividad política. Me fui de Wilkes-Barre con la idea de que seguramente había activismo así en miles de comunidades por todo el país, activistas que no sabían que existían otros activistas semejantes. Si eso era verdad, ¿acaso no había enormes posibilidades de cambio? En Boulder, Colorado, conocí al notable Sender Garland. Tenía 80 años y era un viejo periodista de diarios radicales. Una condensación muy flaca, con una energía enorme. Me había organizado la visita y me había dicho con confianza: estuve promocionando la visita. Pienso que van a venir por lo menos 500 personas. Asistieron 1000. Resultó que Boulder desbordaba de todo tipo de actividades. La estación de radio local era una meca de los medios alternativos y ponía opiniones disidentes en el aire de todo el sudoeste del país. Me presentaron al periodista que hacía las entrevistas, un as, David Barsamian, empresario de la emisión radial alternativa, que compartía sus cassettes con cientos de emisoras locales del país. Viajando por el país, me llamó la atención una y otra vez la reacción favorable de la gente frente a lo que es indudablemente un concepto radical de la sociedad: antibélico, antimilitar, crítico en cuanto al sistema legal, una visión que apoya una redistribución drástica de la riqueza
que sustenta la protesta hacia el punto de la desobediencia civil inclusive. Me encontré con esta situación incluso cuando hablé frente a los cadetes de la Academia de Guardacostas de Newport, Rhode Island, o frente a una asamblea de 900 alumnos del Politécnico de California, en San Luis Obispo, que tiene fama de conservador. Un hecho particularmente alentador fue descubrir en todas partes docentes, maestros de escuela primaria, secundaria, profesores de universidades, que en algún momento de sus vidas se habían sentido tocados por algún fenómeno, el movimiento por los derechos civiles o la guerra de Vietnam, o el movimiento feminista o el peligro ambiental, o la difícil situación de los campesinos centroamericanos. Eran docentes con conciencia y enseñaban los fundamentos prácticos a sus alumnos, pero también estaban decididos a estimular mejor la conciencia social en sus alumnos. En 1992, miles de docentes en todo el país empezaban a enseñar la historia de Colón de otra manera, a reconocer que, para los aborígenes, Colón y sus hombres no eran héroes, sino saqueadores. Y lo importante no era solo revisar nuestra visión del pasado, sino también incentivar el pensamiento sobre el presente. Lo más notable era que había profesores aborígenes, activistas comunitarios aborígenes al frente de esta campaña. Qué lejos estamos de aquel periodo de invisibilidad aborigen, cuando se daba por sentado que estaban muertos o recluidos en reservas para nuestra seguridad. Ellos han regresado 500 años después de que los invasores europeos casi los aniquilaran, para exigir a los Estados Unidos que replanteen sus orígenes y sus valores. Lo que me alienta es justamente ese cambio en la conciencia. Es cierto que el odio racial y la discriminación sexual todavía están entre nosotros. La guerra y la violencia todavía envenenan nuestra cultura. Tenemos una gran subclase de pobres desesperados, y existe una gran porción de la población que está contenta con el estado de las cosas y que tiene mucho miedo al cambio. Pero si solo vemos eso, estamos perdiendo la perspectiva histórica, y entonces es como si hubiéramos nacido ayer y conociéramos solo la historia deprimente del diario de esta mañana y de los noticieros de esta noche. Consideremos la notable transformación que se ha dado en apenas unas pocas décadas en la conciencia que tiene el pueblo sobre el racismo, en la audaz presencia de las mujeres que exigen el lugar que les corresponde, en la creciente percepción del público de que los homosexuales no son curiosidades, sino seres humanos, en el creciente escepticismo sobre la intervención militar, un escepticismo a largo plazo que sobrevive a pesar de la breve ola de locura militar durante la guerra del Golfo. Yo creo que lo que tenemos que ver para no perder las esperanzas es ese cambio a largo plazo. El pesimismo se convierte en una profecía que se autocumple, se autoproduce y mutila nuestra voluntad de actuar. Hay una tendencia a pensar que lo que vemos en el presente lo seguiremos viendo siempre. Nos olvidamos de la frecuencia con que en este siglo nos hemos sorprendido por el repentino desmoronamiento de las instituciones, por los cambios extraordinarios del pensamiento del pueblo, por estallidos inesperados de rebelión contra las tiranías, por el rápido colapso de sistemas de poder que parecían invencibles. Las cosas malas que ocurren son repeticiones de cosas malas que siempre ocurrieron: guerra, racismo, maltrato de las mujeres, fanatismo religioso y nacionalista, hambre. Las cosas buenas que ocurren son inesperadas. Inesperadas y aún así explicables por medio de ciertas verdades que de vez en cuando nos estallan en la cara y que tendemos a olvidar. El poder político, aunque sea un poder temible, es más frágil de lo que pensamos. Fíjense qué nerviosos están aquellos que lo tienen. Se puede intimidar a la gente común, se la puede engañar por un tiempo, pero en el fondo, la gente tiene sentido común y tarde o temprano encuentra la manera de desafiar al poder que lo oprime. La gente no es mentalmente violenta o cruel o codiciosa, aunque se le puede llevar a ser así. Los seres humanos de todas partes quieren lo mismo. Se conmueven cuando ven niños abandonados, familias sin techo, víctimas de la guerra. Anhelan la paz, la amistad y el afecto, más allá de las barreras de la raza y la nacionalidad. El cambio revolucionario no se presenta como un cataclismo momentáneo.
Hay que cuidarse mucho de los momentos de cataclismo. Es una sucesión interminable de sorpresas que se mueven en zigzag hacia una sociedad más decente. No tenemos que involucrarnos en acciones grandiosas, heroicas, para participar del proceso de cambio. Los actos pequeños, cuando se multiplican por millones de personas, pueden transformar el mundo. Tener esperanzas en tiempos difíciles no es una estupidez romántica. Se basa en el hecho de que la historia humana no se refiere solo a la crueldad, sino también a la compasión, el sacrificio, el coraje y la bondad. Lo que elijamos enfatizar en esta historia compleja determinará nuestras vidas. Si solo vemos lo peor, lo que vemos destruye nuestra capacidad de hacer algo. Si recordamos los momentos y lugares, y existen tantos, en los que la gente se comportó magníficamente, eso nos dará energía para actuar, y por lo menos la posibilidad de empujar a este mundo, que gira como un trompo, en otra dirección. Y si actuamos, por pequeña que sea nuestra acción, no tenemos por qué sentarnos a esperar que llegue un futuro grandioso y utópico. El futuro es una sucesión infinita de presentes, y vivir ahora como pensamos que deberían de vivir los seres humanos, a despecho de todo lo malo que nos rodea, es en sí mismo una victoria maravillosa. Epílogo. Si bien es verdad que este libro data de los años 90, la tendencia oficialista tanto de los medios de comunicación como de los sistemas imperialistas y capitalistas de nuestros tiempos es de conservar determinada dominación sobre el gran público. El control de los medios de comunicación y la libertad de expresión, endurecimiento de las leyes laborales y civiles para evitar la huelga y las marchas o protestas, represión cada vez más brutal, espionaje y control del ciudadano, detenciones, encarcelamiento y desapariciones forzadas. La historia se repite. Es una constante y una condena que siempre se va y regresa. La única forma de prevenir y conocer nuestro futuro es analizar de dónde venimos y la historia que nos precede. Avanza la tecnología y los sistemas de comunicación, pero la historia siempre se repite. Existe una tendencia negacionista y revisionista, sobre todo en los medios oficiales y los de internet, o hasta en los libros, de afirmar que las grandes revoluciones y luchas sociales son solo una falacia de la historia. Todo el mundo dice que las revoluciones sociales y las luchas por los derechos humanos de todos y cada uno de los colectivos han sido solo un cambio que ha beneficiado a algunos poderes, pero que en realidad no han servido para nada. Una falacia en forma de camisa de fuerza, confeccionada a la medida de cada sociedad o civilización, hecha para evitar que los pueblos dominados se rebelen o cuestionen a la autoridad, junto a una tendencia a mantener a las clases sociales que sostienen las bases de la economía y la sociedad anestesiadas y entretenidas. Mano de obra barata y pollos listos para llevar al matadero. El ser humano, al igual que los animales en los momentos más adversos, tiene la posibilidad de resistir y oponerse. Históricamente se ha visto en los colectivos de mujeres que reclaman su igualdad, en los hombres y mujeres que pelean por ser tratados como humanos, nacidos sin distinción de colores o razas, y en la lucha de los colectivos de obreros y trabajadores por condiciones laborales donde no solo sean mano de obra descartable. Si observamos las luchas históricas del hombre en contra de injusticias, no solo contra el Estado o la figura de poder, sino en contra de invasores y conquistadores, observaremos que la tendencia natural del ser humano es a mostrar determinada pasividad sobre determinadas cosas, pero esta pasividad tiene un límite, y cuando llega a su límite, se resiste, protesta y desobedece. El libro que acabamos de escuchar habla de cómo el hombre tiene la necesidad de resistir, que la persona quiere cambiar y que cree que existe un mundo mejor, pero que se siente solo y no se puede unir. Y la historia se repite. Desde los esclavos en tiempos bíblicos que desobedecieron y huyeron, las revueltas históricas de los pueblos dominados por romanos, persas o griegos en busca de su libertad,
los campesinos en contra de grupos paramilitares que buscan quedarse con sus tierras o que no dejen de trabajar para una empresa transnacional, el resquebrajamiento de sociedades esclavistas tras las rebeliones de los esclavos y guerreros que sostenían los imperios, personas que lucharon en contra de Mussolini o de Franco, contra el fascismo y la opresión de los pueblos, hasta nuestros tiempos modernos, cuando una sociedad que no consume productos o no respalda al Estado con sus votos, hacen que estos se tambaleen o desaparezcan. La desobediencia civil nunca va de la mano de intereses políticos o electorales, puesto que estos intereses solo conforman otro Estado. Es necesario que exista un Estado, pero también es necesario que exista una sociedad que lo rete, que lo cuestione y sobre todo que lo transforme. Carlos Fuentes decía que si queremos ser libres, se debe de tratar de ser libre todos y cada uno de nuestros días, no solamente durante una campaña electoral. La resistencia es la única clave para conservar la dignidad humana, para no perder la esperanza y para no perder la subjetividad de nuestros ideales, y para recordarles a todos aquellos que han perdido o vendido su dignidad y humanidad, que aquí seguimos resistiendo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Hasta pronto. Keep at it, and probably without her insistence, I might have dropped the idea, because the idea of writing a book which takes in all of American history and try to put it into one volume, well, yeah, it was a big job. Roz is actually my first editor. She's the only person I show my work to before it goes to the publisher, because she's a reader. She's not particularly a reader of history. She's a reader of novels, and she knows what good writing is, and so also she can look at history from the standpoint of somebody who is not a professional historian, and who can say, this doesn't make any sense, or this isn't clear, or you're going too far. Anyone reading history should understand from the start that there is no such thing as impartial history. The chief problem in historical honesty is not outright lying. It is omission or de-emphasis of important data. The definition of important, of course, depends on one's values. We are not starting from scratch. There is a long history in this country of rebellion against the establishment, of resistance to orthodoxy. There has always been a common sense perception that there are things seriously wrong, and that we can't really depend on those in charge to set them right. I always was interested in theater, but too busy with teaching and writing about history and movements and so on to venture into the theater until when the war in Vietnam ended in 1975, I felt I had a moment to breathe. I no longer had to run around the country making speeches about the war. And so I sat down and wrote a play about Emma Goldman, who had become one of my heroes, an anarchist, feminist, outrageous woman. And then more recently I did Marx in Soho, a one-person play in which Karl Marx returns to the present. Well, when I wrote my play Emma, and for the first time I was in the theater, and suddenly I found I wasn't alone. It's a very intense experience. Rehearsing every day, every night, being with the same people over and over again. And it's very, very different than writing a book, writing anything where you're on your own. Right. Yeah, you're an isolated individual. Giant merger between Chase Manhattan Bank and Chemical Bank. 10,000 workers to lose jobs. Stocks rise. And they say my ideas are dead. From 1960, the Civil Rights Movement, to 1999, the WTO, Howard has managed to
to make himself useful, of service to one generation of rebels after another. And it's very, very difficult to have that kind of perseverance. Remember, to be radical is simply to grasp the root of a problem. And the root is us. I have a suggestion. Pretend you have boils. Pretend sitting on your ass gives you enormous pain. So you must get up. You must move. You must act. Let's not talk anymore of capitalism, socialism. Let's just talk of using the incredible wealth of the earth for human beings. Give people what they need. Food, water, clean air, pleasant homes to live in, trees, some grass, some hours of work, more hours of leisure. Don't ask who deserves it. Every human being deserves it. When he tells people about the truth of American history and not the myth, and he really is clear, the young people have an enormous sense of relief. Do you think there'll be students tonight who are not anti-war, who have just come out of curiosity? Yeah. Oh yeah. Absolutely. Those are the ones we want. War doesn't solve fundamental things. It's like crack. Really. War, during every war, they said this is the end. This is the last war. They said this is the war to end all wars. And then not long after that was World War II. And then soon the United States was waging war in Korea and then in Vietnam. Then Grenada. Imagine making war on Grenada. What a great victory that was for the United States to defeat Grenada. If you study history, what you learn is that wars are always accompanied by lies. Wars are always accompanied by deceptions. Wars are always accompanied by, we're going to war to fight for democracy. We're going to war to fight for freedom. Behind all the lies and deceptions that accompanied all these wars, was one basic motive that is behind all of these wars. Expansion, power, economics, business, really. The VA, 10 years after the Gulf War, reported that 8,000 veterans of the Gulf War were dead for various reasons. That of the 600,000 soldiers who fought in the Gulf War, 200,000 of them after the Gulf War filed claims with the Veterans Administration for disabilities that they had suffered during the war as a result of the weaponry that the United States was using in the war. The weapons that we use against other people are also used against us. A government that is ruthless about what it does to other people is also ruthless in what it does to our own people. We're at war, they said, and I thought, they have learned nothing, absolutely nothing, from the history of the 20th century, from 100 years of retaliation, vengeance, war, 100 years of terrorism and counterterrorism, of violence met with violence, in an unending cycle of stupidity. Our security can only come by using our national wealth, not for guns, planes, bombs, but for the health and welfare of our people, for free medical care for everyone, education and housing guaranteed, decent wages, and a clean environment for all. We cannot be secure by limiting our liberties, as some of our political leaders are demanding, but only by expanding them. We should take our example not from our military and political leaders shouting retaliate and war, but from the doctors and nurses and medical students and firemen and policemen who have been saving lives in the midst of mayhem.
whose first thoughts are not violence, but healing, not vengeance, but compassion. It's exactly when you're in the midst of a war or about to go into a war that you need your freedom of speech. You need the most sharp and honest discussion of what is going on because lives are at stake. War is a matter of life and death. That's when you need to make sure you're doing the right thing in national policy. And if at that moment, because of war, your free speech is hampered, if you are put in fear of speaking out, then democracy has been severely crippled. That's what's happening today. In 1999, ABC asked Dr. Zen what was on his mind at the close of the century. He answered in part, "What I'm thinking about is the need to have the next century not filled with war. The people of all nations in the world are getting tired, I think, of the national rhetoric driving people to war." Well, let me not speak the man's words for him. Let me give him to you, Dr. Howard Zinn. I haven't seen a crowd like this, really, for a very long time, and it's really heartening to be here. This is democracy, and democracy is not there. Democracy is not in the White House. We can't find democracy in Congress or the Supreme Court. This is where democracy is, places like this all over the country. When you go to war against a tyrant, you are killing the victims of the tyrants. You know, the deaths of all these people will be explained in the way the deaths of people have always been explained, with lies and deceit. We have another accident, and it's collateral damage. That's the language of terrorism. You know, but people are going to be hurt, and then, you know, will Iraq be, after all of that, will Iraq be a democracy? The real question is, will the United States be a democracy? And so if we go to war, you know, we may not lose many Americans. All that we'll lose will be the soul of America. You know, we live in a beautiful country that's been taken over by men who have faith in guns and bombs, and I think we will need to take our country back. Thank you. Dr. Howard Zinn! I suppose what it suggests to us is that we have a big job to do, a very big job to do. These things, the good things that have been done, the reforms that have been made, the wars that have been stopped, the women's rights that have been won, the racism that has been partly extirpated in society, all of that was not done by government edict. It was not done by the three branches of government. It was not done by that structure which we learn about in junior high school, which they say is democracy. It was all done by citizens' movements. And then keep in mind that great movements in the past have arisen from small movements, from tiny clusters of people that have gotten together here and there. If you have a movement strong enough, it doesn't matter who's in the White House. What really matters is what are people doing, and what are people saying, and what are people demanding, you see. To be hopeful in bad times is not just foolishly romantic. It is based on the fact that human history is a history not only of cruelty, but also of compassion, sacrifice, courage, kindness. And if we do act, in however small a way, we don't have to wait for some grand utopian future. The future is an infinite succession of presents, and to live now as we think human beings should live, in defiance of all that is bad around us, is itself
a marvelous victory. So Rumsfeld is explaining the threats to the West and why they are invisible and unidentifiable. And he says, I'm quoting him now, because I could not make this up. There are things that we know, and there are known unknowns. That is to say, there are things we now know that we don't know. But there are also unknown unknowns. These are things we do not know we do not know. He goes on to say, simply because you do not have evidence that something exists doesn't mean that you have evidence that it doesn't exist. Life is in motion. I'm stuck in line. Oh, rise. You can't be neutral on a moving train. One day the symptoms fade. Pick up the road. I don't know if you have the same feeling I do. You wake up in the morning, you read the paper, and you feel that you are in an occupied country. You see, that you feel some alien group has taken over our country. But those men in the White House who are making these decisions to send young people to kill and be killed, those people are alien to me. The secret is people. The secret is people getting together. The secret is telling the truth. The truth is powerful, and it can only be suppressed for so long. And the truth gets out, and when the truth gets out, a power is created that is greater than the power of the guns and money that a government possesses. You see. Remember when Ali fought Foreman? He seemed asleep, but when he woke up, he was ferocious. So will the people wake up. De tantas cosas que pasaban en esta sociedad, durante la Guerra del Golfo de 1991, di una charla a una asamblea de una escuela secundaria de Massachusetts, una escuela privada en la que los alumnos provenían de familias adineradas y de los que se decía que el 95% estaba a favor de la guerra. Dije lo que pensaba y sorprendentemente me aplaudieron muchos. Pero después, en una aula donde se realizaba una reunión con un pequeño grupo de alumnos, una chica que me había estado mirando con una obvia hostilidad durante todo el debate, habló con enojo en la voz. Entonces, ¿por qué vive usted en este país? Sentí una punzada de dolor. Era algo que yo ya sabía que la gente se preguntaba a menudo, aunque no lo dijera. Era la cuestión del patriotismo, de la lealtad al país, que surge una y otra vez cuando alguien critica la política exterior, evade el servicio militar o se niega a jurar lealtad a la bandera. Traté de explicar que yo amaba al país, el pueblo, pero no el gobierno en turno. Creer en la democracia era creer en los principios de la Declaración de la Independencia. Creer que el gobierno es una creación artificial establecida por el pueblo para defender el derecho que todos tenemos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Yo interpretaba que el conjunto de todos comprendía a hombres, mujeres y niños de todo el mundo que tienen derecho a la vida,
un derecho que no pueden quitarles ni nuestro gobierno ni el de ellos. Cuando un gobierno traiciona esos principios democráticos, ese gobierno es antipatriótico. En ese caso, el amor por la democracia requeriría oponerse a ese gobierno. Requeriría entonces estar fuera del lugar. La publicación de la otra historia de Estados Unidos trajo conmigo pedidos en todo el mundo para que hablara. Así que ahí estaba yo, en Kalamazoo, aquella noche de 1992, y hablando de la importancia que tiene para nosotros decir la verdad sobre Colón. Y, en realidad, yo no estaba interesado en Colón, sino en las cuestiones que surgen de su interacción con los nativos. ¿Es posible que hoy en día la gente supere la historia y conviva con igualdad y con dignidad? Al final de la charla, alguien me hizo una pregunta que escuché muchas veces con distintas palabras. Teniendo en cuenta las noticias deprimentes del mundo, usted parece sorprendentemente optimista. ¿Qué le da esperanzas? Intenté dar una respuesta. Dije que entendía que el estado del mundo era deprimente, pero que era cierta la historia. Altamente recomendable. Comenzamos. ¿Por qué tener esperanzas en tiempos difíciles? Me habían invitado a dar una charla en Kalamazoo, Michigan. Era la noche del último debate presidencial televisado de la campaña de 1992, y para mi sorpresa había cientos de personas en el público. ¿Necesitaban descansar de la locura electoral, tal vez? Era el 50º año de la llegada de Colón al hemisferio occidental, y yo iba a hablar sobre el legado de Colón, de 1492 a 1992. 10 años antes, en las primeras páginas de mi libro, La otra historia de los Estados Unidos, había escrito sobre Colón de una manera que asustó a los lectores. Ellos, como yo, habían aprendido en la escuela primaria que Colón fue uno de los grandes héroes de la historia universal, un héroe admirable por su osada proeza llena de imaginación y coraje. Y nunca nadie había cuestionado este relato, aunque hubieran seguido educándose hasta la universidad. En mi relato, yo admitía que Colón era un marinero intrépido, pero además señalaba, en base a su propio diario y al testimonio de varios testigos, que había sido perverso en la manera de tratar a los gentiles aruacos que lo recibieron en la llegada a este hemisferio. Los esclavizó, torturó, asesinó, todo en pos de la riqueza. Sugerí que él representaba los peores valores de las civilizaciones occidentales: codicia, violencia, explotación, racismo, conquista, hipocresía, ya que afirmaba que era un cristiano devoto. El éxito de la otra historia de Estados Unidos nos tomó por sorpresa a mí y a varios editores. En su primera década tuvo 24 reimpresiones, vendió 300,000 copias, fue nominado al Premio Americano del Libro y se publicó en Gran Bretaña y Japón. Empecé a recibir cartas de todo el país, y una gran parte de esas cartas representaba una reacción arrebatada contra el primer capítulo sobre Colón. La mayoría de las cartas era de agradecimiento por haberles contado una historia que no se ha contado antes. Unas pocas eran de indignación y escepticismo. Un estudiante secundario de Oregón, a quien la profesora había asignado el libro, me escribió: «Usted dijo que sacó gran parte de esta información del propio diario de Colón». Me pregunto si existe ese diario, y si... Estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. Arcángel Clam, audiolibros, por una evolución de ideas. El siguiente audio pertenece a una serie de pequeños libros que iré leyendo y subiendo a internet. No tiene la intención de lucrar o ganar beneficios de ningún tipo. De la misma manera que se descargó de internet y se compartió, usted puede hacer lo que quiera con este material, siempre y cuando mencione al autor original y lo comparta sin ánimos de lucro. ¿Por qué tener esperanzas en tiempos difíciles? So we're taught that if one person kills another person,
that is murder. But if a government kills 100,000 persons, that is patriotism. And they'll say we're disturbing the peace, but there is no peace. What really bothers them is that we are disturbing the war. I start from the supposition that the world is topsy-turvy, that things are all wrong, that the wrong people are in jail and the wrong people are out of jail, that the wrong people are in power and the wrong people are out of power. I start from the supposition that we don't have to say too much about this because all we have to do is think about the state of the world today and realize that things are all upside down. History is important. If you don't know history, it's as if you were born yesterday. And if you were born yesterday, anybody up there in a position of power can tell you anything, and you have no way of checking up on it. El siguiente libro pertenece al autor Howard Zinn y fue traducido en español por Valeria Verona y cedido por editorial Hero-Ed.com. El formato fue descargado desde la página de rebelión.org. Presentación. Howard Zinn es un historiador y activista político estadounidense. Sus planteamientos incorporaron ideas procedentes del marxismo, el anarquismo y el socialismo. Durante la década de 1960, fue un referente de los derechos civiles y el movimiento antibélico en los Estados Unidos. Falleció el 27 de enero del año 2010. Autor de más de 20 libros, incluyendo La otra historia de los Estados Unidos, libro donde se desmitifican muchas de las historias de gloria de varios fundadores de Estados Unidos y se habla abiertamente de la esclavitud y el abuso con el cual se fundó la nación vecina. El libro cuenta la historia de los Estados Unidos desde un ángulo visto por los trabajadores, los negros, los extranjeros, las mujeres, etc. En lugar de presidentes y grandes héroes, que yo era optimista. El que me hizo la pregunta había captado muy bien mi estado de ánimo, para él y para otros. El mío era un enfoque abundantemente alegre de un mundo injusto y violento. Pero para mí, lo que a menudo tildan con desprecio de idealismo romántico y de pensamiento lleno de esperanzas, está justificado si incita a la acción para cumplir esos deseos, es decir, darle vida a esos ideales. La voluntad para llevar a cabo tal acción no puede basarse en certezas, sino en las posibilidades que se vislumbran en una lectura de la historia distinta del usual relato penoso de las crueldades humanas. En una lectura así, podemos encontrar resistencias a la guerra, y no solo guerra, rebelión contra la injusticia, y no solo injusticia, sacrificio, y no solo egoísmo, desafío, y no solo silencio frente a la tiranía, compasión, no solo indiferencia. Los seres humanos muestran una amplia gama de cualidades, pero habitualmente se pone énfasis en las peores, y con demasiada frecuencia el resultado de ese énfasis es que nos descorazonamos, y sin embargo, si pensamos en toda la historia, vemos que ese espíritu se niega a rendirse. La historia está llena de ejemplos de momentos en que la gente se unió, superando obstáculos enormes para luchar por la libertad y la justicia. Y ganó. No con demasiada frecuencia, por supuesto, pero sí lo suficiente como para sugerir que es posible más veces. Los ingredientes esenciales de esas luchas por la justicia son seres humanos que, aunque fuera por un momento, aunque estuvieran acosados por el miedo, rompieron con lo establecido e hicieron algo, por pequeño que fuera. Y aún los actos más pequeños, más antiheroicos, se suman a esa reserva de leña que puede encenderse por alguna circunstancia sorprendente y empezar el incendio de un cambio tumultuoso. Los individuos son los elementos necesarios, y mi vida siempre estuvo llena de tipos de individuos, comunes y extraordinarios, cuya existencia me dio esperanzas. Y de hecho, el público de Kalamazoo, evidentemente preocupado por el mundo al margen de los resultados electorales, era la prueba viviente de las posibilidades de cambio en este mundo difícil. Aunque yo no se lo dije a la persona que me hizo la pregunta,
yo había conocido gente así aquella noche, en aquella misma ciudad. Durante la cena, antes de la charla, estuve con el cura de la parroquia de la universidad, un hombre con la corpulencia de un jugador de fútbol americano. ¿Es así? ¿Por qué no forma parte de nuestra historia? ¿Por qué nada de lo que usted dice figura en mi libro de historia? Una madre de California se puso furiosa cuando miraba un ejemplar de La otra historia de los Estados Unidos que su hija había traído del colegio y exigió que la junta escolar investigara al profesor que usaba el libro para dar clases. Se hizo evidente que el problema, sí, yo representaba un problema, no era únicamente mi irreverencia para con Colón, sino también todo mi enfoque de la historia estadounidense. En La otra historia de los Estados Unidos, insistí como lo expresó un crítico, en una perspectiva completamente distinta. Un barajar y dar de nuevo con respecto a quienes son héroes y quienes son villanos. Los padres fundadores estadounidenses no fueron solamente ingeniosos organizadores de una nueva nación, aunque en verdad fueron eso. Además, eran hombres blancos que poseían riquezas y esclavos, comerciantes, poseedores de acciones y bonos, temerosos de que una rebelión de las clases más bajas, o como lo expresó James Madison, de una división equitativa de la propiedad. Nuestros héroes militares, Andrew Jackson, Teddy Roosevelt, eran racistas, asesinos de aborígenes, amantes de la guerra, imperialistas. Nuestros presidentes más liberales, Jefferson, Lincoln, Wilson, Roosevelt, Kennedy, estaban más interesados en el poder político y en el engrandecimiento nacional que en los derechos de las personas que no pertenecían a la raza blanca. Mis héroes eran los granjeros de la rebelión de Chai, los abolicionistas negros que violaban la ley para liberar a sus hermanos y hermanas, los que fueron a la cárcel por oponerse a la Primera Guerra Mundial, los trabajadores que hacían huelga en contra de las corporaciones poderosas, desafiando a la policía y a los civiles armados, los veteranos de Vietnam que se pronunciaban en contra de la guerra, las mujeres que exigieron igualdad en todos los aspectos de la vida. Hubo historiadores y profesores que se alegraron de contar con mi libro. Sin embargo, varias personas estaban molestas. Para ellos, yo estaba fuera del lugar. Era irreverente. Si hubieran sanciones penales por eso, tal vez me habrían acusado de ataque con arma mortal, un libro, o de alteración del orden público, por haber hecho ruidos indecentes en un club exclusivo, o de haber interrumpido ilegalmente en el domingo sagrado de la tradición historiográfica. Para algunas personas, no solo mi libro estaba fuera de lugar, toda mi vida estaba fuera de lugar. En mí había algo antipatriótico, subversivo, peligroso. En mi crítica